Hola chicos, por fin, ahora sí, la clase de bioquímica, de biofísica, les estaba diciendo que iba a ser una clase virtual hasta ahora. Vamos a ver qué tal, ya estoy ya reuniendo todos los equipos y todo lo necesario para poder empezar a dar este tipo de clase. Veamos a ver qué tal nos da. Hoy vamos a ver, siguiendo con las tres partes que íbamos a ver del dogma de la biología molecular, que era, recuerden, ¿verdad? Lo primero que era la transcripción del ADN, ¿verdad? La replicación del ADN. Ahora vamos con la transcripción del ARN y el ADN y por último la traducción, ¿verdad? Hacia las proteínas. El tema del día de hoy entonces que teníamos pendiente de hecho es el de transcripción y procesamiento del ARN, ¿no? Entonces, antes de entrar, recuerden que aquí vamos a ver ya la parte donde las bases nitrogenadas son cambiadas. Hemos venido hablando varias veces que en vez de tener timina, aquí vamos a tener uracilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todo este doble cadena de ADN, recuerden que está toda nuestra información o todo nuestro material genético, ¿verdad? Entonces, se supone que en alguna área de esta, está lleno de genes, uno de esos genes transmite la información necesaria para producir cualquier tipo de proteína que el cuerpo necesite, ¿verdad? O para cualquier parte de la célula, proteína, función, lo que necesite. Primeramente debe de haber, como vemos aquí, una información, un código guardado ahí, como es para crear la receta de esa proteína, ¿verdad? La receta está aquí guardada, pero antes esa receta debe ser vista primero por alguien, ¿verdad? Transcrita para que después un área empiece a producir todos los recipientes y que salga al final el plato de comida, en este caso la proteína. Entonces vean bien cómo aquí en las dos cadenas de ADN, en una de ellas se abre, ¿verdad? Y no está encima una de las famosas que hemos venido hablando, las polimerasas, se encargan de venir a hacer la transcripción, ¿verdad? De esa información y convertirse en el famoso ARN mensajero, ¿verdad? El ARN que lleva la información, el toque de cómo se debe hacer el plato final, es decir, la receta. Vamos a comparar el ARN mensajero con la receta, ¿no? Y más que veamos entonces que vamos a hablar un poco hoy de la revisión de la transcripción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Uno, hechos acerca de la transcripción, pero que vieron que hemos visto que el ADN es bastante amplio, grande, ¿verdad? Y que de hecho se debe de empaquetar para guardarse y en ciertas situaciones que se utiliza, ¿verdad? Donde este se debe de metilar o no. Entonces, es tan grande que no podemos creer que va a venir a transcribirse todo, ¿verdad? No. Él está dividido, ¿verdad? Por el grupo de genes que van a realizar su función para cada una de las proteínas, pero también estos genes van a diferir de acuerdo a los órganos, ¿verdad? Ejemplo, no pueden haber genes de producción de las proteínas del corazón en las células renales, ¿verdad? Aunque todos tengan la doble cadena de ADN, estos genes no es necesario que se den o que se haga la transcripción de esto en las otras células, aunque la información esté ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo el ADN va a ser transcrito, ¿verdad? Va a ser específico para cada uno, ¿no? Dos, la famosa enzima, en este caso la ARN polimerasa, inicialmente encuentra sitios de unión, ¿verdad? Que les vamos a llamar en los promotores, ¿verdad? No en la región codificante, ¿verdad? Que en la región o en una de las cadenas, solo una de las cadenas del ADN, solo una es la que se va a leer, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es. Entonces, la ARN polimerasa va a encontrar un área en el promotor, ¿verdad? Que es el que le va a decir, hey, aquí, venía a empezar a replicar, ¿verdad? El promotor. ¿Ok? Y los genes, ¿verdad? Que estábamos diciendo que están en toda esa doble cadena de ADN, pero solo una se puede utilizar para la transcripción y sacar al final la receta de ese plato, ¿verdad? La cadena modelo, que es una de las del ADN, que es utilizada para que la polimerasa llegue y empiece a la transcripción e información del ARN mensajero, ¿no? Y de las características que aquí es donde vamos a empezar a ver, ¿verdad? Aquí la diferencia entre el ADN y
ARN dentro de las bases nitrogenadas es que, recuerden que el ADN tendríamos la base timina y en el ARN el uracilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en alguna, ¿verdad? En alguna de las cadenas, por ejemplo, en alguna de las cadenas tenemos, qué sé yo, citosina, adenina, guanina, timina, guanina, citosina, ¿verdad? A la hora de hacer la replicación, recuerden que tenemos, en vez de timina aquí, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de poner? Vamos a poner uracilo, citosina, adenina, citosina, guanina, ¿verdad? Entonces el cambio que se da del ADN, ¿verdad? Donde hay timina y en el ARN tenemos el grupo uracilo. Bien, sigamos entonces, veamos bien cómo es esto que funciona. Vean bien. Entonces, tenemos aquí la doble cadena del ADN, ¿verdad? Vean bien, una que va desde la posición 5 hasta la posición 3 y la otra, la posición 3 hasta la posición 5, ¿verdad? Entonces, en las dos cadenas encuentran información que son los genes, ¿verdad? Que van a codificar para las proteínas. Entonces, una de las cuestiones principales de las reglas que hemos venido viendo de las polimerasas, recuerden, es que leen desde la posición 3 hasta la posición 5 para sintetizar desde la posición 5 a la posición 3, ¿verdad? En este caso, quiere decir que va a haber una de estas cadenas que va a ser la modelo, ¿verdad? Y la otra que va a ser la codificante. Entonces, siempre, normalmente, como regla de la polimerasa, aquella cadena que tenga, ¿verdad? Desde la posición 3 a la posición 5, es de donde se va a leer la polimerasa. Esta va a ser nuestra cadena modelo. En este caso, aquí podemos ver como aquí abajo, ¿verdad? Aquí, esta sería nuestra cadena modelo, donde vendría la polimerasa, ¿verdad? Empezar a leer desde la posición 3 para crear el ARN de la posición 5 a 3, ¿verdad? Se empieza a leer un gen, ¿verdad? Aquí se termina a leer, ¿verdad? Vamos a explicar eso luego, cómo la polimerasa empieza a hacer, ¿verdad? La transcripción de este en un área específica inicia y en un área específica termina, ¿verdad? Después dentro del ADN no se transcribe, hay otro gen que sí tiene otra información, viene de nuevo la ARN polimerasa, inicia con un promotor y en un terminador, ¿verdad? Ahí termina de replicar en este caso el segundo gen, ¿verdad? Pero aquí hay una situación, vean bien que aquí en esta área, en el otro lado del ADN, aquí hay otro gen, el gen número 3. Sin embargo, no siempre, no se confundan que la cadena de abajo va a ser la cadena modelo, porque por ejemplo en este caso, vean bien, ya la cadena codificante que estaba completa, hay un gen, ¿verdad? En esta área de aquí, del otro lado del cromosoma. Quiere decir que en este caso, la ARN polimerasa, ¿verdad? Al reconocer la posición 3, va a iniciar desde este caso y la transcripción se va a dar en este señalamiento de esto hacia acá, ¿verdad? Entonces hay que fijarse bien, ¿verdad? Dónde está la posición 3, que es donde la polimerasa va a iniciar, ¿verdad? Entonces veamos bien, el ADN es leído en la dirección 3 a 5, ¿verdad? Como decíamos, y el ARN es luego sintetizado en la dirección de 5 a 3, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso poco a poco, ¿ok? Y vamos a ver ahora entonces aquí la importancia de los ARN y los tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son todos los tipos de ARN? Entonces, veamos en este. El ARN mensajero, uno. El ARN ribosomal, ¿no? Uno de los más importantes, es decir, el más abundante de hecho. El ARN de transporte o transferencia. Y el ARN que se le llama pequeños bases de ARN nucleares, ¿verdad? Vamos a ver la importancia que tiene esto. Los más importantes son estos tres, ¿verdad? El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Pero hay otros tipos de ARN, por ejemplo en la célula eucariota, el ARN debe sufrir por varios
pasos que hasta que llegue un ARN, un mensaje maduro, una receta bien hecha, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, lo que le llamamos el ARN heteronuclear, ¿ok? Y otro, como vamos a ver en las células de nosotros también eucariotas, donde la información genética en el mensaje, ¿verdad?, viene encriptada en bloque, ¿no? Y entonces existen ciertas moléculas, como el ARN, pequeñas moléculas, ¿verdad?, donde van a ir a cortar esos encriptamientos, ¿verdad?, para que nos quede la receta completa, y vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. El promotor, ¿verdad?, el que nos ayuda a la ARN polimerasa, es transcripto digo. En este caso, no. La ARN polimerasa normalmente inicia en una posición +1, ¿verdad? Okay. Entonces, miremos los tipos de ARN. Uno, el ARN mensajero. Este es el que se encarga, ¿verdad?, de ya formada la receta, llevar esta receta, esta información, a un lugar, ¿verdad?, que es los ribosomas, donde se va a determinar la secuencia de esta receta. Recuerden que la receta va, le llamamos nosotros en codones, ¿verdad? Le llamamos nosotros que va en codones. ¿Qué es codones? Codones es cuando el triplete de base, es decir, esto, por ejemplo, ¿no?, ¿verdad? Esto es un codón, por ejemplo. Un codón sería un triplete de base, ¿no?, un triplete de base. Entonces, en los ribosomas, como vamos a ver más adelante, ellos reconocen estos tripletes de base, estos codones, ¿verdad?, y empieza la formación de las proteínas. Entonces veamos cómo es el ARN mensajero. Aquí están las dos moléculas de ADN, ¿verdad? Se separa una de ellas, ¿verdad?, podemos ver, y desde la posición 3, en este caso que está aquí arriba, la posición 3, ahí inicia la ARN polimerasa a sintetizar la nueva receta, ¿verdad? En este caso, vean bien, donde la timina, ¿verdad?, adenina, y en el caso de la adenina se pasa al uracilo. Vean bien aquí, adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina, uracilo, ¿verdad? Este mensaje después, vean bien, aquí está un núcleo en las células de nosotros, debe de salir hacia el citoplasma, ¿verdad?, donde debe llegar la información, hacia los lugares donde se va a codificar esta información, ¿ok? A diferencia, como vamos a ver, de las células procariotas, donde como carecen de núcleo, entonces estas fases de transcripción, replicación y transcripción y traducción de hechos se llevan en el mismo lugar y en el mismo momento, ¿verdad? Siguiente, ¿verdad? Veamos ahora el ARN de transferencia o ARN de transporte. Es el segundo tipo más abundante, ¿verdad? Después del ARN ribosomal, que es el más abundante que hay en la célula, el de transferencia es el segundo, y su función, como lo dice la palabra, es de llevar, de transportar los aminoácidos a los ribosomas, donde estos serán unidos junto a la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo es el ARN de transferencia, ¿verdad? Aquí va el ARN mensajero, aquí va la receta, y este se engancha a una secuencia de base que le vamos a llamar el codón, y él tiene un área que se une a este codón, le vamos a llamar anticodón, ¿verdad? Este es el que reconoce ese triplete de base, se engancha aquí, y este es capaz después de llevarlo, ¿verdad? Supongamos que son como unas garritas que se le pone a la receta, ¿verdad?, para llevar un área donde esté el chef, ¿verdad? Supongamos que esto lo engasa la receta y se tiene que llevar hacia donde se sintetiza, donde se debe de leer este mensaje para ver, codificar y hacer la receta final, ¿verdad? El siguiente, que es el ARN ribosomal, es el que está dentro de estas moléculas que son los ribosomas, ¿verdad? De hecho, este es el más abundante de todos, como hemos hablado. En toda la célula es usado como componente estructural de los ribosomas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de componente estructural? Y es que de hecho la estructura molecular de estos compuestos celulares es un montón de enmarañamiento de ARN, ¿verdad?, donde le dan la forma que corresponde a los ribosomas, ¿verdad?, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí vean estos ribosomas, ¿verdad?, que está compuesto por dos subunidades, una subunidad proteica grande y una subunidad proteica pequeña.
Aquí es donde se codifica la receta o el mensaje, ¿verdad? Y donde se empieza a añadir los correspondientes tripletes de base o los codones para que al final salga la proteína que se necesita, ¿verdad? Okay. Y por último, los otros tipos de ARN que íbamos a ver, que son el ARN heterogéneo nuclear, que este es en el caso de las células eucariotas como nosotros, que la receta final previamente, ¿verdad? Hay algo que se le llama pre-ARN, es decir, una previa receta, algo que no está terminado aún, ¿verdad? Entonces eso le llamamos ARN heterogéneo. Debe de seguir por un proceso que vamos a ver más adelante de maduración, ¿verdad? Que esto sea en el proceso transcripcional. Y el otro tipo, ¿verdad? Que es el ARN pequeño nuclear, que su función es de remover esos, le digo eso, le llamamos intrones, el nombre correcto, ¿verdad? Pero son algo que encripta el mensaje, ¿verdad? Que lo bloquea en algún momento y esto después, para leerlo, se debe de quitar. Entonces ahí es donde entran estos ARN pequeños núcleos, ¿no? Entonces veamos ciertas diferencias entre las ARN polimerasa. Dentro de las células procariotas, la ARN polimerasa es una sola, la alfa 2 beta beta. En el caso de la eucariota tenemos la ribonucleoproteína, la ARN polimerasa, que sintetizan ribonucleoproteína, ¿verdad? Del ARN ribosomal, que está en el núcleo. Algo muy importante que se diferencia y que puede ser pregunta de examen es, a excepción de la subunidad 5S, ¿verdad? Como vamos a ver aquí más adelante, que las proteínas de la ribonucleoproteína 2, ¿verdad? Son sintetizadas, que dan lugar al ARN heterogéneo nuclear, al ARN mensajero y algunos ARN pequeños nucleares, ¿verdad? Y a las ribonucleoproteínas 3, ¿verdad? Son las que dan lugar al ARN de transferencia, a la subunidad 5S, ¿verdad? A diferencia de la ribonucleoproteína 1 del ARN ribosomal. ¿Qué importancia otro? ¿Qué diferencia? Vean bien, en las células procariotas, es decir, en las bacterias, para iniciar la transcripción requiere un promotor sigma, le llamamos, ¿verdad? En el caso de nosotros no tenemos sigma, pero sí tenemos factores de transcripción, ¿verdad? Le llamamos factores de transcripción 2D, que se une a la enzima, ¿verdad? Que le dice, hey, aquí vas a iniciar, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es esto. ¿Qué otra diferencia? Cuando se termina de transcribir el mensaje en las células procariotas, se necesita a veces algo de terminación, un mensaje de terminación que le llamamos el mensaje de terminación RO, ¿verdad? Esto lo van a ver probablemente más adelante en microbiología porque tiene bastante importancia a la hora de entender cómo las bacterias producen los mecanismos de adaptación y resistencia a los microorganismos, ¿verdad? Entonces, esta molécula de terminación, de transcripción es importante en esa parte, ¿verdad? En el caso de nosotros no requiere, ¿verdad?, de terminación, no requiere RO, ¿no? Ahora, aquí hay una asociación clínica importante, ¿verdad?, en las células procariotas, ¿verdad? Y es que el fármaco rifampicina, bastante común para nosotros, ¿verdad?, inhibe esta enzima, ¿verdad? Y a diferencia de las células eucariotas donde nosotros, la ribonucleoproteína 2 es inhibida por la alfa-amanitina, ¿verdad? Que por decirlo más fácil, es el compuesto que llevan los hongos tóxicos, ¿verdad? Estos inhiben esta polimerasa, no sea la transcripción correcta y produce una insuficiencia hepática severa donde probablemente mate al consumidor y solo lo único que le queda es un trasplante de hígado, ¿verdad? Por el otro lado tenemos aquí, estábamos hablando de la rifampicina, un fármaco muy importante. ¿Por qué? Porque lo utilizamos mucho en el tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? Uno de los fármacos básicos en la terapia para el Mycobacterium tuberculoso. Y por otro lado, en la profilaxis, en el tratamiento también de las meningitis, ¿verdad? En el hecho de las meningitis por meningococo, la profilaxis que se hace en contacto cercano es con rifampicina, ¿verdad? Aquí tiene una importancia entonces desde el punto de vista bioquímico molecular hacia microbiología y hacia la práctica clínica, ¿verdad? Entonces veamos cómo se da la transcripción del ADN. Vean bien. Entonces,
el ADN con sus dos cadenas